En clases anteriores trabajamos la parte teórica e histórica del desarrollo de la genética clásica, la cual la podemos dividir casi en dos entidades para lo que se refiere a la enseñanza. La parte mendeliana, que generalmente llega hasta el cruce híbrido, y la postmendeliana. En las lecciones anteriores vimos una serie de conceptos nuevos que modificaron a este mendelismo original. Algunos llaman a esta segunda parte precisamente la genética postmendeliana, aunque en realidad haga parte del mismo esfuerzo y casi del mismo contexto histórico. En la lección de hoy nos enfocaremos en las modificaciones matemáticas que corresponden a los conceptos de ligamiento cromosómico, la codominancia, la dominancia incompleta y el polimorfismo poblacional, enfocándonos en el ejemplo clásico de los tipos de sangre en el sistema AB0 en el ser humano. El ligamiento simple a un cromosoma es clásicamente modelado en un problema de tipo dihíbrido, en el cual tenemos dos caracteres y como mínimo cuatro rasgos. El giro en este problema es que no asumimos una distribución independiente o al azar, debido a que la distribución en este caso va a depender de cómo están ligados los diferentes alelos a un cromosoma concreto. En otras palabras, los grupos de ligamiento de los diferentes alelos nos generarán tipos de cromosomas. Para un dihíbrido en el cual solo tenemos dos alelos, podemos tener en total cuatro tipos de cromosomas. Un cromosoma en el cual se posean los dos alelos dominantes para los dos genes independientes. Otro cromosoma en el que tengamos los dos alelos recesivos para los dos genes independientes. Un cromosoma en el que tengamos un alelo dominante y el otro recesivo. Y un cuarto cromosoma donde tengamos el primer alelo recesivo y el segundo alelo dominante. Teóricamente debemos tener en cuenta que aun cuando empezáramos únicamente con los cromosomas 1 y 2, debido al proceso de recombinación genética establecido por el grupo de investigación de Thomas Hunt Morgan, genéticamente se podrían generar los otros dos cromosomas recombinantes. Pero no nos involucraremos en ese detalle de la recombinación en este tipo de problemas. Asumiremos condiciones de lápiz y papel, en el cual, sin contar con la experiencia de Morgan, asumiremos que los cromosomas no recombinan. De esta manera podremos plantear las modificaciones estadísticas necesarias sin tener que involucrarnos con la matemática de la recombinación genética. Ahora, matemáticamente, eso también implica que si los alelos están fijos en un cromosoma, no recombinan, no se distribuyen al azar, significa que no podemos trabajar este problema dihíbrido como si fueran monohíbridos independientes. Recuerde siempre que para poder separar un dihíbrido en monohíbridos independientes estaremos asumiendo una distribución independiente. Pero sin la distribución independiente debemos trabajar este problema como si fuera una entidad unificada. Miremos un ejemplo para mirar este asunto. ¿Cuáles serían las probabilidades del genotipo y el fenotipo de un cruce dihíbrido de dos dobles heterocigotos, asumiendo que existen grupos de ligamiento en los cuales el cromosoma 1 contiene los alelos gen 1, alelo dominante, gen 2, alelo recesivo, y en el cromosoma 2 tenemos gen 1, alelo recesivo, y gen 2, alelo dominante. Entonces, como son dos dobles heterocigotos, tenemos el siguiente cruce. Debemos recordar que las proporciones del fenotipo, cuando realizamos este cruce con distribución independiente, nos da la proporción 9:3:3:1. Ahora vamos a ver cómo se desvían esas proporciones asumiendo un ligamiento de varios posibles. En primera instancia debemos tener en cuenta la condición, el cromosoma 1 y el cromosoma 2. Significa que no pueden existir otro tipo de combinaciones cromosómicas cuando estemos generando los gametos. Lo siguiente es generar los gametos. Hay que tener en cuenta que como ambos parentales tienen el mismo genotipo, matemáticamente solo tengo que generar gametos para uno de los dos. Y aquí es donde tenemos que hacer la parte manual. Tenemos que identificar los cromosomas que posee este genotipo. Entonces recordemos, el cromosoma 1 posee un alelo dominante en el primer gen y un alelo recesivo en el segundo gen. Y en el cromosoma 2 tenemos un alelo recesivo en el primer gen y un alelo dominante en el segundo gen. Significa que al segregar, solo se segregan dos parejas, nada más,
porque esos son los dos cromosomas homólogos que posee la célula para segregar. Matemáticamente eso implica que solo tenemos dos términos que representan los dos tipos de cromosomas segregables con grupo de ligamiento, el del cromosoma 1 y el del cromosoma 2. Una vez con los gametos, procedemos a la fecundación, que se representa como una multiplicación factorial. Como los dos parentales tenían el mismo genotipo, significa que la multiplicación se hace con los mismos términos. Significa que esta multiplicación factorial se puede representar del siguiente modo: un cuadrado, y significa que la resolución de esa multiplicación factorial es el binomio cuadrado perfecto. Los términos del binomio cuadrado perfecto ya los conocemos: 1, 2, 1, siendo el primero al cuadrado, luego dos veces el primero por el segundo y el segundo al cuadrado. ¿Qué significa esto? Que si tenemos el primero al cuadrado, significa que el alelo dominante se duplica y el alelo recesivo se duplica. En el último término tenemos que el primer alelo recesivo se duplica porque está al cuadrado y el alelo dominante también se duplica porque está al cuadrado. Lo que resta es multiplicar el primero por el segundo. Un alelo dominante, otro recesivo, un alelo recesivo y el otro dominante. Ahora, ya sé que técnicamente en álgebra no deberíamos colocar los unos, pero es conveniente colocarlos porque estos son los coeficientes para hallar las probabilidades de estos genotipos. Ahora vamos a determinar los fenotipos. Miremos entonces el primer genotipo. Este tiene dos alelos dominantes. Significa que para el primer carácter va a tener un rasgo dominante, mientras que para su segundo carácter va a tener un rasgo recesivo. En el segundo genotipo tenemos un alelo dominante en el primer gen y un alelo dominante en el segundo gen. Significa que su fenotipo va a ser doble dominante. Y en el tercer genotipo tenemos que los dos alelos son recesivos en el primer gen y los dos alelos son dominantes en el segundo gen. Significa que su fenotipo va a ser recesivo dominante. Observe que ninguno de los fenotipos se repite. Significa que heredan directamente las proporciones de sus correspondientes genotipos que los generan. Una vez que ya sabemos cuáles son los fenotipos y sus correspondientes coeficientes, podemos calcular las probabilidades. Entonces vamos a iniciar con las probabilidades de los genotipos. 1 más 2 más 1 es igual a 4. Significa que la probabilidad total son 4. De esos 4, el primer genotipo se repite solo una vez, el segundo genotipo se repite 2 veces y el tercer genotipo se repite una vez. Ahora solo falta la probabilidad de los fenotipos. En este caso, las probabilidades de los fenotipos son las mismas de sus correspondientes genotipos, ya que no tuvimos que sumar ninguna probabilidad. Y esta sería la resolución para este tipo de problemas de híbridos con ligamiento. El segundo concepto postmendeliano que vamos a analizar es la dominancia incompleta. El modelo matemático sobre el cual realizamos estos ejercicios de lápiz y papel es el monohíbrido simple. Sin embargo, la diferencia radica en que el heterocigoto genera su propio fenotipo independiente, al cual llamaremos el fenotipo mezcla. El fenotipo mezcla se encuentra como una combinación intermedia de los fenotipos dominante y recesivo. Miremos un ejemplo de cruce de dos heterocigotos de fenotipo mezcla. Un ejemplo sería cruzar dos plantas rosadas en la cual el fenotipo rosado es precisamente el fenotipo mezcla. Y lo que vamos a ver es determinar cuáles son los fenotipos y genotipos generados por estas dos plantas híbridas. Igual que en el ejercicio anterior, lo primero es generar gametos. Pero como ambos parentales tienen el mismo genotipo, solo necesitamos generar los gametos una vez. En este caso, los dos alelos se segregan independientemente cada uno en su propio cromosoma. Una vez que ya sabemos cuáles son los gametos, ya que ambos parentales producen los dos mismos tipos de gametos, realizamos la expresión para la fecundación. Recordemos entonces que la fecundación la modelamos como si fuera una multiplicación factorial. Pero en este caso específico, como ambos tienen los mismos términos, entonces lo podemos representar al cuadrado. Una vez tenemos la representación de la fecundación, vamos a determinar los genotipos. Y los genotipos emergen como la solución de esta multiplicación factorial, que es el clásico binomio cuadrado perfecto, el cual se soluciona como el primero al cuadrado
más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y los fenotipos, y aquí es donde viene el asunto. El genotipo homocigoto dominante generará su fenotipo dominante, que podría ser una flor roja, y el genotipo homocigoto recesivo genera su fenotipo, que es recesivo, que posiblemente sea una flor blanca. Sin embargo, el heterocigoto no va a formar la flor roja, sino la flor de fenotipo mezcla, es decir, una flor rosada. Por lo tanto, la diferencia radica en estas dominancias incompletas, en la aparición del fenotipo mezcla y en la disminución de la proporción del fenotipo dominante. En este caso, la relación es directa, significa que las proporciones de los genotipos se heredan a sus correspondientes fenotipos. Una vez que tenemos los coeficientes y los correspondientes genotipos y fenotipos, vamos a obtener las probabilidades. Y bien, estas probabilidades pues ya las conoceríamos. 1 entre 4, 2 entre 4, 1 entre 4. El 4, recuerden que sale al sumar el total de posibilidades. 1 más 2, 3, más 1, 4. Y hacemos lo propio con la probabilidad de los fenotipos, los cuales heredan las probabilidades de sus correspondientes genotipos. En el siguiente concepto tenemos la codominancia. Y aunque operativamente la codominancia funciona igual que un cruce monohíbrido, el asunto es que ya no aplica el concepto de dominante y recesivo, porque la definición de codominancia implica que en el heterocigoto se manifiestan los dos caracteres con igual potencia. No hay uno que obstruya al otro o que modifique al otro. Los dos se observan con la misma potencia, solo que al mismo tiempo. De allí la expresión codominante, ambos dominantes. El ejemplo clásico es el tipo de sangre AB, el cual es un codominante del tipo de sangre A y el tipo de sangre B en el sistema AB0 en el ser humano. Al desaparecer el concepto de dominante y recesivo, esto también nos trae un problema de simbología, ya que debemos plantear una nueva forma para crear símbolos de alelos, lo cual se conecta con el siguiente concepto, el polimorfismo. El polimorfismo se define como la existencia de 3 o más alelos por cada gen. En la naturaleza las cantidades van desde decenas hasta cientos de alelos por un solo gen. Sin embargo, clásicamente los libros de texto nos introducen un sistema con 3 alelos. En el sistema AB0 de los tipos de sangre, el cual nos va a servir para ejemplificar una codominancia y un sistema polimórfico de más de 2 alelos por cada gen. El gen en este caso se denomina gen de la inmunoglobulina, que son sustancias que se ubican en la parte externa de los glóbulos rojos y que permiten identificarlos. Esta identificación es realizada por parte del sistema inmune del cuerpo y también por reacciones de colorante cuando se está realizando la prueba en el laboratorio. En cualquiera de los casos, los fenotipos de la inmunoglobulina son precisamente los fenotipos de los tipos de sangre, que en este caso son 4. Los tipo A, los tipo B, los tipo AB y los tipo 0. Estos 4 fenotipos se van a conectar a una serie de genotipos dependientes de los alelos con los que estamos trabajando. Sin embargo, para poder representar los alelos de la inmunoglobulina, debemos echar mano de una codificación más compleja. Dependiendo del libro de texto o del autor, la codificación puede emplear superíndices, subíndices o códigos, que emplean paréntesis y otra serie de símbolos como numeraciones. Para el caso de los tipos de sangre, uno de los sistemas de codificación más comunes que he visto es el que emplea los superíndices. Entonces, tenemos que el gen de la inmunoglobulina se puede presentar en su forma A, también podemos tener la inmunoglobulina en su forma B y la inmunoglobulina en su forma 0. Esos son los 3 alelos. El alelo de inmunoglobulina A es codominante con respecto a la inmunoglobulina de tipo B y la inmunoglobulina de tipo 0 es recesiva ya que no se manifiesta, es un bloqueo de ese gen. Con lo anterior en mente debemos tener en cuenta cómo va a ser la relación de genotipo-fenotipo en este gen en concreto. El tipo de sangre A va a ser generado por un homocigoto de inmunoglobulinas A
o por un heterocigoto en el cual un alelo es la inmunoglobulina A y el otro es la inmunoglobulina 0. En el tipo de sangre B tenemos un homocigoto de inmunoglobulinas B o un heterocigoto de inmunoglobulina B o inmunoglobulina 0. En el tipo de sangre AB, el único genotipo que lo genera es el heterocigoto de inmunoglobulina A con respecto a la inmunoglobulina B. Y esa es la parte que representa el concepto de codominancia, ya que cada alelo genera su propio genotipo y ambos se manifiestan de manera completa, codominante. Finalmente, el genotipo recesivo, tipo 0 o tipo O, es generado por un homocigoto recesivo de inmunoglobulinas 0. Ahora miremos un ejemplo en el cual cruzamos a un individuo con genotipo AB, que evidentemente tendrá un tipo de sangre AB, y un individuo con genotipo heterocigoto, inmunoglobulina A, inmunoglobulina 0, que tendrá un tipo de sangre A. Como en los anteriores problemas, lo primero que hacemos es generar gametos. Entonces, la A y la B se segregan en sus cromosomas independientes. Sin embargo, debemos tener en cuenta que en este caso en concreto los dos parentales tienen genotipos diferentes, por lo que en este caso sí tenemos que hacer los dos tipos de gametos de cada parental. Una vez hemos realizado la segregación independiente para formar los gametos, vamos a realizar la notación de la fecundación, que se representa como la multiplicación factorial. En este caso no lo reducimos al cuadrado ya que las dos parejas de términos son diferentes. Y procedemos a realizar la multiplicación factorial de dos binomios. El primero del primer binomio va a multiplicar a los dos del segundo binomio. Entonces, inmunoglobulina A por inmunoglobulina A más inmunoglobulina A por inmunoglobulina 0. Una vez que el primer término del primer binomio ha terminado de multiplicar, seguimos con el segundo término y volvemos a repetir. Segundo término del primer binomio por el primer término del segundo binomio. Entonces será, para dejarlo en orden, queda inmunoglobulina A por inmunoglobulina B más inmunoglobulina B por inmunoglobulina 0. Todos van a tener coeficientes de 1. Y esa respuesta son de hecho los genotipos esperados. Ahora debemos determinar qué fenotipos son causados. Entonces, tenemos dos inmunoglobulinas A. Significa que el fenotipo generado va a ser el fenotipo de tipo de sangre A. En el siguiente tenemos un heterocigoto, pero el tipo 0 no nos importa. La inmunoglobulina A, al ser un alelo dominante, va a generar entonces el fenotipo A repetido. El genotipo AB genera el fenotipo codominante de sangre AB y el heterocigoto con inmunoglobulina B y inmunoglobulina 0 nos genera el tipo de sangre B. Ahora, como los tipos de sangre A se repiten y cada uno de sus genotipos solo se repetía una vez, entonces debemos sumar 1 más 1 igual a 2. Y en consecuencia los fenotipos esperados van a ser 2 de tipo de sangre A, 1 de tipo de sangre AB y 1 de tipo de sangre B. Ahora lo que nos resta es dar los resultados en limpio para las probabilidades de los genotipos, siendo cada uno de 1/4, y las probabilidades de los fenotipos. En este caso, el tipo de sangre A se repite 2 veces, por lo tanto su probabilidad es de 2/4, mientras que los otros dos fenotipos van a tener una probabilidad de 1/4. Bien, esas fueron algunas de las modificaciones a los sistemas mendelianos clásicos cuando adicionamos algunos conceptos postmendelianos, como el ligamiento, la codominancia, la dominancia incompleta y el polimorfismo. En la siguiente lección vamos a analizar otros conceptos como la penetrancia, la expresividad y los alelos letales. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.